Muy buen día para todos. Hoy damos continuidad a la ejecución del Plan de Capacitación Anual 2026 dirigido al personal de enfermería de atención hospitalaria, ambulatoria y quirúrgica de la ES Hospital Universitario de Eramumeos. En esta oportunidad socializaremos el procedimiento de control de líquidos administrados y eliminados, el cual puede ser consultado por ustedes a través de la intranet en el manual de atención hospitalaria, el 023. Damos inicio comprendiendo que este control de líquidos debe ser exacto y hace referencia a todo lo que se le administra o ingiere el paciente, así como a todo lo que el paciente también pierde por medio de las diferentes vías, con la finalidad de establecer un balance hídrico en un periodo que no supere las 24 horas. ¿Por qué esto es importante? Porque enfermería tiene como objetivo registrar de forma correcta todos los líquidos, tanto administrados como eliminados, así como detectar e informar de forma oportuna cualquier alteración que exista en la administración o eliminación de estos mismos, valorar el estado hidroelectrolítico y establecer un tratamiento para los desequilibrios junto con el personal médico y dirigir un manejo terapéutico y la administración de los medicamentos. ¿Qué se debe entonces tener en cuenta cuando hablamos de control de líquidos administrados y eliminados? Siempre mantener las precauciones generales en cuanto a las medidas de bioseguridad, aislamiento hospitalario y demás, y medir con exactitud todos los líquidos, tanto administrados como eliminados. ¿Qué se debe hacer? Así como se hace la medición, se debe hacer el registro de ellos y hacer un balance de líquidos en cada turno y también acorde a la orden médica. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues referir en cada entrega y recibo de turno la cantidad y las características de estos líquidos, teniendo presente que también debe haber soporte de ello en dinámica gerencial y se deben vigilar y mencionar durante el turno las anormalidades. ¿A qué hacemos referencia con eso? A todo lo que se llame diarrea, emesis, anuria, oliguria, poliuria, signos y síntomas de deshidratación, edema que pueda presentar el paciente, etc. Otras precauciones que se deben tener presente es evitar aportes excesivos de líquidos en los pacientes que tengan restricción hídrica y se debe diferenciar si los líquidos que se le administran al paciente son por la vía enteral o si son por la vía parenteral. En caso tal de encontrarse hallazgos especiales, sobre todo en los neonatos, como residuo gástrico, vómito, distensión, etcétera, pues debe haber un soporte de eso y un informe al médico de turno. Se debe especificar la clase de soluciones intravenosas administradas y las formas de eliminación. Y tener también muy presente que si el paciente ingresa de otro servicio, se debe verificar el funcionamiento correcto de los diferentes drenajes que el paciente tenga. Es igual de importante recordar que siempre que se administre algún bolo de líquido endovenoso se debe anotar de forma inmediata para evitar que se nos olvide y que no genere un balance hídrico adecuado. Y asimismo tener presente verificar las órdenes médicas en cuanto a los líquidos indicados. Los líquidos administrados por la vía enteral hacen referencia a todos los líquidos que se administren bien sea por la boca o por una sonda de tipo nasogástrica u orogástrica, sondas de gastrostomía y demás. Ya hablamos de la vía parenteral cuando nosotros hablamos de que se inserta estos líquidos directamente en el sistema venoso, bien sea por acceso venoso periférico o por acceso venoso central. Entonces hablamos de solución salina o suero fisiológico, estrosas, lactato de Ringero Harman, nutrición parenteral, hemoderivados y demás. Y cuando hablamos nosotros de los líquidos eliminados, hablamos de, por ejemplo, por la vía oral, que el paciente pueda llegar a presentar una emesis biliar, una emesis alimenticia, una moctisis, una matemesis. Hagamos por la vía urinaria cuando el paciente genera la diuresis, bien sea que se utilice un pato o un P5 para recolectarla o a través de catéter vesical. Hagamos de una vía rectal en caso de que estas S sean diarreicas y se deben describir todas las características. Hagamos de las sondas, bien sea nasogástrica, urogástrica, cuando son al drenaje y describir las características de estos drenajes. También nosotros hablamos en el caso de las ostomías, bien sea ileostomías, yeyunostomías, colostomías o cistostomías.
Y hablamos también de los drenes que están sujetos a bolsas estériles o cubiertos con apósitos o gases. Esas son todas las formas de líquidos eliminados que nosotros podemos contemplar y que hay que cuantificar de manera exacta junto con el registro para calcular el balance hídrico. ¿Cómo sucede entonces el control? Se debe primeramente aplicar todas esas precauciones generales y específicas, colocarnos guantes de forma posterior a la higiene de manos y explicarle el procedimiento al paciente para que sepa por qué se le está cuantificando. Es importante también llevar un registro del peso del paciente, por lo tanto se debe pesar al paciente para tener un cálculo más exacto y considerar que en caso de que el paciente no controle esfínteres, pues se usará un pañal el cual se debe pesar. ¿Cuál es el procedimiento? Restarle el peso seco del pañal, es decir, cuando el pañal no tiene ningún tipo de líquido, restárselo al resultado del peso del pañal ya con la diuresis. Y asimismo considerar las pérdidas insensibles. De igual forma, se debe registrar de forma oportuna la cantidad exacta, tanto administrada como eliminada, informar con precisión la situación clínica del paciente. En caso de que el paciente tenga eliminación espontánea, pues se debe proveer el pato o se debe proveer el pisingo bien corresponda y explicar la importancia al paciente de que no elimine en el inodoro para que nosotros podamos realizarle una cuantificación de esos líquidos eliminados, teniendo presente registrar la hora, las características y la cantidad del líquido en mililitros. Ahora bien, si el paciente ya posee sonda vesical, pues debemos evitar que el cistoflujo se llene, por lo tal debe desocuparse de forma periódica. Es muy importante recalcar que al finalizar el turno se debe entregar vacío el cistoflujo y se debe vaciar esa eliminación recolectada en un recipiente medidor de orina, teniendo muy presente también de que estas bolsas deben mantener su esterilidad y que se debe registrar la cantidad exacta eliminada. Otros aspectos importantes es que las bolsas de los drenajes deben mantenerse siempre por debajo del nivel del paciente y en el caso de los pacientes que cuentan con sonda vesical se debe verificar la permeabilidad de la sonda antes de determinar que el paciente está en anuria. Entonces también se debe buscar el globo vesical y demás técnicas para poder proceder de forma adecuada. ¿Qué es lo importante cuando se hace el control de líquidos administrados y eliminados? Cuando ya hemos cuantificado de forma exacta cuánto se administró, cuánto eliminó el paciente por las diferentes vías y también a través de las pérdidas insensibles. Pues que se debe sumar todos esos líquidos eliminados y se deben sumar todos esos líquidos administrados y después nosotros vamos a verificar el resultado de los mismos y a definir si el balance fue positivo, si fue negativo o si fue normal. El talento humano que se requiere para esta actividad es tanto el profesional como el auxiliar de enfermería, siendo el profesional el que va a verificar la información proporcionada por el auxiliar y a referirla en la entrega de turno. Asimismo, es el profesional quien calcula el gasto urinario e informa al médico sobre los signos de hipovolemia o hipervolemia que tenga el paciente. La función del auxiliar en cuanto al control de líquidos es cuantificar de forma exacta todos esos líquidos administrados y eliminados durante el turno a través de los diferentes equipos e insumos que hayan disponibles en la institución, así como el registro de ello en dinámica gerencial y mencionar cualquier anormalidad presentada. Entonces, a través de dinámica gerencial, nosotros podemos seleccionar la historia clínica del paciente, en el menú ir al registro de líquidos y en el registro de líquidos nosotros vamos a realizar el conteo de cada uno de estos líquidos, teniendo presente la hora inicial, la hora final, cuál es el líquido administrado, a través de qué vía y cuánto fue la cantidad. Y asimismo, en el caso de los líquidos eliminados, a qué horas eliminó, qué tipo de líquido fue, a través de qué vía y qué cantidades y las características del mismo. Debemos tener muy presente que el balance hídrico lo calculamos restándole todo lo eliminado a toda la suma de lo administrado y de esa forma nosotros podemos saber si el balance da en cero, es decir, que el paciente no está reteniendo ni eliminando líquidos de más, o si el balance es positivo o negativo, bien corresponda.
Así, hemos fortalecido nuestros conocimientos en relación al control de líquidos. Gracias.